Y si tú le clamas a Él, Él te va a responder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así, hermanos, le estoy dejando lugar al siervo de Dios que trae la palabra. Dios les bendiga. Amén. Den un aplauso a Dios, hermano. Levante su mano y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios amado, venimos a honrarle, venimos a exaltar su santo nombre, Padre, pero también venimos a escuchar su palabra. Dígale: Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a mi vida, bienvenido seas a este lugar, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice amén. Un aplauso a Dios, hermano. Puede sentarse. Hoy vamos a hablar algo muy hermoso, un tema muy precioso. Hoy vamos a hablar de la justicia que es por fe, pero sobre todo, hermanos, eso quiere decir que somos justificados por su gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Mire, gloria a Dios, desde el principio el Señor tenía y tiene planes para el pueblo de Israel, para la gente judía, para la gente aquella selecta, vamos a decirlo, la gente que está predestinada para vida eterna, aquella gracia, aquellas bendiciones, la heredad, la abundancia, vamos a decirlo, de Dios. Pero ese pueblo, hermanos, esa generación, anteriormente Dios hablaba a través de Moisés, amén, a través de sus profetas, y habían leyes, hasta ahorita siguen esas leyes vigentes, pero algunas ya quedaron obsoletas, Pero mira, gloria a Dios, aquella gente religiosa, hermano, aquella gente, ese pueblo despreció esa bendición tan grande, y a causa de lo que ellos despreciaron, llegó esa bendición a aquellos que no, aquellos que eran gentiles. Eso quiere decir que a nosotros llegó la bendición, la salvación. Gracias a lo que ellos no quisieron, hermano, nosotros lo tenemos. La gracia, la salvación, Cristo, amén. Mira, gloria a Dios. Dice, les voy a hablar un poquito en Romanos capítulo 9. Ahí habla de la elección del pueblo de Israel. ¿Verdad? Digo, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Habla el apóstol Pablo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los hermanos de sangre, los hermanos, vamos a decirlo, de esa generación. Amén. Dice, los que son mis parientes según la carne. Eso se refería más que nada a su familia. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, o sea, todas esas bendiciones eran para ellos. Dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo lo dijo, el cual es Dios sobre todas las cosas. A veces la gente de allá afuera no saben que Cristo es Dios, lo han aceptado como hijo de Dios, pero no lo creen que es Dios. Jesucristo es Dios. Dijo Jesús, mi Padre y yo uno somos. Dios mismo. Cuando hablas de Dios, te estás refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos aquellos que ven. Por ejemplo, si usted dice, mi familia es mi familia, realmente no es tu familia. La familia realmente, familia, hermanos, son los cristianos, los que te aman, los que te apoyan. Amén. Yo puedo tener hijos, pero no todos son hijos, realmente hijos verdaderos o hijos seleccionados de parte de Dios, de esas promesas. Entonces, mira, aquel pueblo, aquella nación, hermanos, dice el apóstol Pablo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac dice, te será llamada descendencia. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo 2 hijos? Entonces uno de ellos era Isaac, será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que no son, dice, según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa
es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos años tenía Sara? Como 90 años. Imagínense, para Dios, hermano, todo es posible. Amén. Pero mira, gloria a Dios, dice ahí en Romanos capítulo 9, versículo 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero lo que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a resumirlo de esta forma, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Moisés les hablaba porque era el mensajero de Dios, era el profeta de Dios, era una persona, hermanos, el patriarca de esas naciones, de esos pueblos, del pueblo de Israel. Dios hablaba a través de Moisés porque tenía una relación. Y el Señor le decía y hablaba a través de Moisés y le decía, tendré misericordia. Versículo 15, les voy a resumir de esa forma, porque esto es un poquito complicado porque es el Antiguo Testamento. Habla un poquito del Antiguo, pero me voy a ir más a profundidad porque hay un poquito más claro. Esto es, vamos a decirlo, es una introducción. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Se da cuenta? Dice Dios en su palabra, hermano, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Por eso nosotros, hermano, tenemos que perseverar. ¿Queremos ser sanos? Aquí, hermanos, ¿queremos ser sanos? Amén. Y si no nos sana Dios, amén, con que tengamos la salvación es suficiente, hermanos. Amén. Porque a veces, hermano, Dios nos deja un aguijón, algo que te va, que sepas quién eres, para que no te enaltezcas, te orgullezcas. ¿Qué tal si Dios nos bendice a todos, hermano? O bendice a algunos, y al rato el dinero, la soberbia, el ego, el orgullo. Por eso a veces Dios no da nada. Dios con que te dé lo necesario, lo suficiente. Pero mira, en esas cuestiones, la gente de Israel, hermano, todo eso, hermanos, todas esas bendiciones, las rechazó. Pero mira lo que Dios les decía en el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. ¿Se da cuenta? De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. ¿Se acuerdan del rey Faraón? ¿Sí era el rey Faraón? ¿O qué era? El rey Faraón. Bueno, era el Faraón de Egipto. Era una persona, hermanos, con un rango. Y mira, gloria a Dios, hermano, era duro de corazón. ¿Y qué pasó? Dios lo endureció más. Por eso, hermano, cuando tú tengas así corazón, Señor, quebranta este corazón de piedra, hazlo sensible a tu presencia. Amén. Para alcanzar esas promesas, hermano, y para sentir la presencia de Dios. Pero mira, gloria a Dios, hermano, esa elección, ese pueblo de Israel, todo era para ellos, pero a causa de que ellos rechazaron, a causa de que ellos no quisieron, hermano, dice que vino la justicia por la fe. Dice en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, ha alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó porque eran muy religiosos, muy legalistas, una gente, hermanos, que se excedía en todo. Dice, hablaban, pero no lo hacían, no lo aplicaban, no tenían amor, misericordia, compasión. Entonces, ese pueblo de Israel, hermanos, hasta la fecha, ellos siguen esperando al Mesías, y el Mesías ya vino. Viene la segunda venida de Cristo. Por eso ellos están en el muro, en ese muro de lamento, vamos a decirlo de esa forma, están ahí clamando, pegando y diciendo, Señor, ven, ¿cuándo vendrás? Nunca aceptaron a Cristo. Cuando Cristo vino, hermanos, no lo aceptaron como el Hijo de Dios, ni como Dios mismo. Por eso el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los demás, hermanos, les decían, vayan y bautícenlos en el nombre de Jesús, porque a Jesús no lo habían aceptado como el Hijo de Dios. Conocían al Padre y sabían que había un Espíritu Santo, pero nunca aceptaron a Cristo hasta la fecha. Por eso a ellos los bautizan en el nombre de Jesús, porque no quieren reconocer hasta la fecha que Jesús es el Salvador. Mira, gloria a Dios, la justicia que es por fe, dice en el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
porque iban tras ella no por fe, ¿se da cuenta? Iban por sus fuerzas, iban porque ellos decían esto, aquello. Hermanos, pero no iban con ese amor, con esa fe puesta en Dios. Amén. Dice, sino que como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Con Cristo. Y nunca lo aceptaron. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Por eso ustedes tienen que creer en Cristo, para que no sean avergonzados, para que el día de mañana, Señor, Él se arrepintió, Señor. Amén. Padre, yo di mi vida por Él. Así va a decir Jesús, hermano, hermana. Hermanos, vamos en el capítulo 10, Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo sigue orando. Por eso nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Señor, que mi oración por ellos sean alcanzados. Ten misericordia. Y mira, gloria a Dios, porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquel pueblo no se sujetaba. Ellos eran conforme la ley, ellos eran conforme los decretos, conforme las ordenanzas, pero no tenían ese amor, porque no habían aceptado a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta ahí acabó. ¿Por qué? Cristo es amor. Cristo es la salvación de nuestras vidas, hermano, hermana. Dice, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, escucha bien hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es el Cristo crucificado, un Cristo, hermano, resucitado. Por eso les decía, hay muchas doctrinas. Usted no puede estar adorando, inclinándose a algo, hermano, que ya está muerto, que está crucificado. Nosotros nos inclinamos, nos arrodillamos, hablamos con Dios a un Cristo resucitado. Dios de vivos, recuerde esto, Dios de vivos y no de muertos. Amén. Dice versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso usted tiene que creer. No creerme a mí, creer la palabra, creerle a Cristo. Dice versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Se da cuenta? Dios es el dueño del oro y la plata. Hermanos, cuando estemos allá vamos a caminar entre calles de oro, mar de cristal, dice la palabra de Dios. Usted tiene, escuche bien, usted tiene una mansión en el cielo. Si no fuera así, ya Cristo volvería y iría a hacerla, pero ya están hechas esas mansiones. Usted aquí, esa casa, hermanos, tiene su fecha de caducidad, pero la que tiene en el cielo es eterna. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Dice en el versículo 13, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se da cuenta que es tan hermoso, hermanos, lo que Dios habla, lo que Dios dice a través de la justicia que es por fe. Y dice la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir al tema principal. Justificados por la gracia. Vamos a Romanos, gloria al Señor. Primeramente, Romanos 5. Dice la palabra de Dios, hermano, Romanos 5. Resultados de la justificación. Vamos a ver esos resultados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones. Se te da cuenta que tiene que, como decía el hermano, pégame, me gozo cuando me pegan, ¿no? A veces es ¿cómo se dice? Masoquismo, ¿eh? Eso no. Se goza uno cuando pasa pruebas y lucha porque Cristo está con uno, hermanos. Porque es el que nos fortalece. Él es el que nos ayuda. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estás pasando luchas, pruebas, Señor, yo sé que estás aquí. Glorifícate en mi vida. Dame la fuerza, la fortaleza. No me abandones, como yo le decía. Y el Señor, su presencia estaba. Mira, gloria a Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué nos va a pasar, hermanos? En tu prueba, en tu lucha, hermanos, tienes que tener paciencia, confiar en Dios. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Se da cuenta? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Qué gran bendición tan grande, hermano. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos, por la gente pecadora, por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántos de ustedes harían la vida por su mamá, por su hermano, su hermana? ¿Verdad que no? Estaba viendo un programa, hermano, hermana, que aquella persona, la hermana, gloria a Dios, que esa hermana le habían quitado a su marido, se había casado con aquella persona, pero ya en el último momento, hermanos, vino la hermana afligida con un problema de riñones y de no sé qué tanto. Y mira, gloria a Dios, hermano, y empezó a convivir con la familia, le pidió perdón a su hermana, a quien odiaba, y le regaló el carro a sus nietos, y porque ella pensaba que iba a morir. Ya al último, su hermana se dio cuenta que le faltaba un riñón que ya se había echado a perder y necesitaba una donadora. Y ella, con todo el dolor, dice, aunque mi hermana, yo fui injusta con ella, le voy a dar. Imagínate, ahora te pregunto y me pregunto, porque así me hizo una ocasión mi esposa, ¿darías la vida por mí? Digo, no, pues es mi vida, me duele, soy carne. Pero ya cuando empiezas a amar a Dios, dices, ciertamente puedo dar mi vida por ti. Así también, si nosotros, hermanos, apenas si al caso uno daría la vida por otro, pero no por todos. ¿Se da cuenta? Cristo dio su vida por todos nosotros. Nos demostró ese gran amor, como dijo la sierva a través de la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Amén. Para que todo aquel que confiese y crea sea salvo. Mira, gloria a Dios, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Ahí está la palabra, la correcta. Cristo murió por todos nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, somos justificados. Ese sacrificio único lo hizo única vez, no muchas veces como muchos piensan. No, Él murió una vez por todos nosotros, por toda la humanidad. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando estuvo en la cruz? Cuando nadie lo pudo matar, Él entregó su vida. Señor, ¿verdad que no dijo así? Dijo, Padre. ¿Qué dijo? Perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, hermano, se derramó la gloria de Dios. Se fue el Señor y Dios perdonó a toda la humanidad en ese instante cuando Jesús le dijo. Pero la gente que era mala siguió haciendo lo malo y pues pecaron. La gente que realmente se arrepintió, ciertamente era el Cristo, ciertamente era Dios. Hermano, fue algo tan grandioso. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando venga el juicio, seremos salvos, hermano. Porque dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? Somos justificados por su gracia, dice la palabra de Dios. Vamos a Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en él, dice, en él es justificado todo aquel que cree.
En el libro de Hechos dice que ninguno podía ser justificado, hermanos, cuando estuvo Moisés, ni por la ley, sino por Cristo somos justificados. Todo aquel que cree en Él, hermano, nos justifica el Señor. Esto quiere decir, hermanos, que nos perdona. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley seremos justificados. O sea que no nada más aquellas personas que escuchan, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, sino seremos o son justificados, serán justificados. Amén. Por eso le digo, no nomás ser oidor, hermano, sino hacedor de la palabra. El Señor no nomás te decía que escuches la palabra, sino que la apliques. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, hermano, por la gracia, por su gracia somos salvos. Todo aquel que confiese y crea en Él, tenga fe, es justificado y es salvo. No necesitas hacer obras, hermano, para alcanzar la salvación. Solamente tienes que reconocer, como ahorita, soy asesino, soy pecador, soy esto, soy aquello. Ahora cuando pasen, hermano, nunca digan soy, fui, era. Recuerden la palabra de Dios, hermano. Eran ustedes, éramos nosotros, gentiles, éramos del mundo. Ahorita somos hijos de Dios. Si ya aceptamos a Cristo, vamos a Romanos capítulo 5, aleluya, gloria a Dios. Dice que somos del 5 al 9, les voy a leer un versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla que somos resultados de la justificación, hermanos. El resultado. Ya no nada más somos, sino hijos de Dios. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Somos lavados en su sangre, hermanos. Habéis sido justificados con el sacrificio que hizo 1 Corintios 6, 11. Ya habéis sido justificados. Ya no puede ir el diablo y acusarte. Él es mío. No. Jesucristo dice, yo di mi vida por él. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Ya vamos a concluir. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Se da cuenta que somos justificados con el hecho de confesarle, creerle? Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se da cuenta? Anteriormente, hermanos, habían leyes, habían ordenanzas, decretos. Y mira, gloria a Dios, hermano, anteriormente, escuche bien, los pecados de la gente, hermanos, tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer muchas ofrendas, tenían que hacer muchas cosas. Y dice que era como un pincel, como que quedaban anulados esos. Pero cuando ustedes pintan algo, si usted aquí le pone algo a esta y le borra y le vuelve, atrás está la pintura, ¿sí o no? Cuando usted le pinta, quita esa pintura y atrás está la otra pintura. Haz de cuenta que nada más los cubre. Pero vino Cristo, hermanos, dio su vida por nosotros. Él nos limpió. Amén. Quitó toda esa basura y nos dio vida nueva. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para que llevamos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos al libro de Tito, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 3. Justificados por la gracia. Con esto voy a concluir. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es lo que Dios quiere, obediencia. ¿A qué vienen aquí? A obedecer, ¿sí o no? No vienen a hacer su voluntad.
Allá en su casa sí hacían lo que querían, pero aquí hay normas, aquí hay estatutos, aquí hay alineamientos. Cuando un hijo, hermanos, está viviendo en la casa de un padre, se sujeta a lo que el padre tiene. Y mientras viva ahí, va a permanecer, va a sujetarse a las normas y conducta de muchas cosas. Entonces, así también nosotros, hermano, en las cosas de Dios tenemos que sujetarnos. No nada más a Dios, sino a los gobernantes, a todo. Pero cuando va todo a contrario a las cosas de Dios, hermano, por ejemplo, anteriormente cuando fue el COVID, decían que para entrar a una tienda tenías que ponerte el cubrebocas, si no, no te dejaban entrar. Y aunque dijeras, es que yo sé más de que y esto, lo otro, yo soy un ciego. Hermano, para entrar tienes, porque eso son normas. Amén. Son cosas que han puesto, aleluya, gloria a Dios, que tenemos que obedecer. Pero cuando no obedecemos, hermano, ya se llama rebeldía. Mira, gloria a Dios, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino también amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea que nuestra actitud, nuestra manera de ser, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Diga, éramos. Pues no digas soy alcohólico o adicto, no. Éramos. Entonces, éramos esclavos, concupiscencias, deleites y diversas. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecedores. Dice, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Se da cuenta? Esa es la gracia. Somos salvos por su gracia, porque el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Anteriormente no conocían el Espíritu Santo la gente, y en este tiempo todavía lo rechazan. Pero el mismo Espíritu Santo, hermanos, hermanas, es el que nos convence, es el que nos guía, nos redarguye, nos corrige, nos fortalece, nos levanta, nos libera, nos sana. Es el Espíritu Santo de Dios, no es un poder, en Él está el poder. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia vinicemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Se da cuenta? Hacer lo bueno. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces usted tiene que confiar en Dios, hermano, hermana. Usted tiene que, aleluya, gloria a Dios, creer a Jesucristo, que Cristo, hermano, aleluya, gloria a Dios, dio la vida por todos nosotros. Amén. Él no está crucificado, como muchos lo tienen crucificado. Él fue crucificado, pero Él resucitó. Dice su palabra, donde estén 2 o 3 congregados, yo estaré en medio. Amén. Ahí estará mi servidor. ¿Y quién es el servidor? El Espíritu Santo. Dios puede liberarlos, Dios puede sanarlos, pero si Dios los sana, hermanos, se van a perder. Ustedes tienen que aprender la palabra y tienen que tener ese anhelo de buscarle. Les decía del joven en la escuela, 14 años, no sé en qué grado estaba, pero yo no lo conocí, pero me dolió. Yo no dije nada, pero sentí algo. Ya Dios me fortaleció al otro día. Un joven, 14 años, que no tenía vicios, que no tenía, hermano, y llegó su tiempo de vida. Nosotros Dios nos ha dado vida. Y fíjense cómo hemos andado en lo malo, en lo descarriado, y aún Dios ha metido su mano. Le hemos ocasionado problemas a nuestros padres, no lo hemos honrado. Tenemos que honrarlos. Amén. Porque cuando tú honras a tus padres, cuando tú empiezas, aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios te alarga el tiempo de vida. Vienen promesas grandes. Estamos a mitad del camino, hermano, hermana, porque Cristo viene pronto. En un cerrar de ojos, Dios nos puede pedir cuentas. Se puede acabar todo en este momento. Muchos no tuvieron la oportunidad allá afuera. Algunos no quisieron escuchar, otros les hablaron, nunca quisieron. Pero nosotros que estamos aquí, hermano, el Señor nos ha predicado, el Señor nos ha hablado para que le busquemos. Vamos a concluir la transmisión. Nuestro hermano. Dios bendiga a las naciones, amén.
Y vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a poner unas alabanzas y que sea el mismo Espíritu Santo, hermano, hermana, ministrando.